Nació en Guadalajara, México, en 1947, es promotora y gestora cultural, fue guía voluntaria y directora de la Sociedad de Amigos del Museo Regional, donde coordinó diversas exposiciones y actividades culturales. Coordinó el proyecto de restauración y adecuación de la antigua estación de ferrocarril de Chapala, siendo presidenta de Adopte, una obra de arte. Es miembro activo del proyecto de restauración del Templo de Santa Mónica, colaboró con la conformación de la Escuela de Arte y Restauración de Occidente, la ECRO, y siendo directora de Fomento y Difusión de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, gestionó diversos proyectos ante Conaculta como el Programa de Estímulos al Desarrollo y Creación Artística, el Fondo de Fomento a la Lectura y Desarrollo de Cultura Infantil, la Escuela de Artes del Instituto Cultural Cabañas, el Programa de Apoyo a Comunidades y Municipios, la Dirección de Culturas Populares, la Red Estatal de Bibliotecas del Estado, la Coordinación de Publicaciones, por mencionar algunos. En los últimos años, de 2007 a la fecha, funge como directora del Museo de la Ciudad y coordina el proyecto de rehabilitación y remodelación de la finca del siglo XVIII aledaña a este Museo de la Ciudad. Pati, hola. Buenas noches, bienvenida. Adelante. Buenas noches. Pues es un honor compartir estos micrófonos, sobre todo con los compañeros de Sector Reforma, con Ceci y con Juan Palomar, que es un gran cronista, gran narrador, y es un reto estar aquí compartiendo micrófonos, ya que lo tengo aquí a mi derecha. Pero ni modo, trataré de hablar lo más bello posible, Juan, pero no te voy a alcanzar. Les hablaré de las experiencias, sobre todo, que ha tenido el Museo de la Ciudad con diversas exposiciones que ha llevado a cabo, y el sentir del Museo de la Ciudad se identificó muchísimo con el sentir de los contenidos y las propuestas, sobre todo que van hacia el ciudadano, al que vive la ciudad, al que visita el museo y al que no visitaba, que ya lo visita, gracias a los movimientos que se han dado en las tierras de las religiosas capuchinas del siglo XVIII. Esto implicó este cambio, un poco este terremoto, inclusive en los guías, en el personal que trabajaba en el propio museo. Y bueno, empiezo a decirles brevemente lo siguiente. A pesar de que hace 2 días se me invitó a esta presentación y tengo pavor escénico. En la escuela me enseñaron que Guadalajara se vivía en sectores: Libertad, Juárez, Hidalgo, Reforma. En ese orden me los aprendí, porque si no, no me los aprendía. Igual que como dónde vive Dios, en el cielo y la tierra, en todo lugar, si no los señalas con el dedo se te olvida. Reforma, en donde se encuentra el barrio de Analco, en donde se encuentra la Galería del Sector Reforma, en donde muchos artistas jamás pensarían en instalar un espacio de arte, y menos de arte contemporáneo, en donde se respeta su trabajo, en donde sus vecinos los reconocen y han logrado posicionarse. Además, comprueban que al producir arte no es necesario exhibirlo en una galería ubicada en una zona de la ciudad. El resultado en una mejor zona de la ciudad. El resultado es mucho más valioso si se conoce en su propio entorno. Acerca del libro les digo lo siguiente. Es una edición muy importante, cuidadosa, con factura excelente. Cabe mencionar que hay diferentes portadas, ustedes pueden elegir cuál, ya que varias de las fotografías que están en portada fueron premiadas con la Bienal de Foto de Centro de la Imagen. Y les digo que, bueno, ya lo menciona Ceci, que reúnen varios proyectos que se trabajaron de 2003 al 2010, donde confluyen varios artistas independientemente del Sector Reforma como trío que trabaja este colectivo, sino que también participan tanto como con curadores, ellos mismos, curadores invitados, artistas extranjeros y locales además. Este ejemplar debería estar en las escuelas, debería estar en las bibliotecas de los museos, en las galerías, en las escuelas de arte, en las escuelas de diseño, para que vean lo que es tener buen acervo en bibliotecas. Es un libro de consulta, es una memoria de lo que se puede hacer con un buen trabajo, y se cierra a la hora que el propio público lo recibe y hay una respuesta, hay un diálogo de ida y vuelta entre la obra y el espectador, entre el artista y el espectador, entre el libro y el lector.
Presenta sus 60 exposiciones con proyectos que han realizado con excelente fotografía y textos que comentan la experiencia de sus exposiciones. El texto de Juan Palomar, muy pertinente para entender el origen del nombre, así como el barrio que lo alberga, que es el mismo colectivo que escogió por su entorno, su ambiente y porque han sido acogidos por él, que eso lo mencioné hace un rato, Juan, es una cita que tú dices, por el común de sus habitantes, haciéndose participantes del actual colectivo del sitio, asimilándose y formando parte ya del propio contexto. La oportunidad de saber las razones de las cuales esta triple alianza de quehaceres artísticos que es Sector Reforma, en sus propias palabras la da con las entrevistas que realiza a Guillermo Santamarina, excelente curador y conocedor de arte contemporáneo, quien dialoga con ellos y sus ideas no son las mismas cuando hace la misma pregunta. Hay diferentes respuestas, pero a la vez su trabajo los une. Conocí a Alejandro Fournier hace 6 años, cuando ganó un premio de programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico con un proyecto que se llamaba Western Union, el cual está presentado aquí en el libro. El Museo de la Ciudad es un espacio que ha dado cabida en los últimos años a un buen número de exposiciones con respuestas contemporáneas, emergentes. Es una política entendida y establecida que debe ser incluyente para las manifestaciones artísticas, sin censura. Lo hemos demostrado a la fecha, el cual ha enriquecido en mucho las posibilidades mismas de la acción del propio museo. Llevamos a cabo en este diálogo con Sector Reforma varias exposiciones. La primera, cuando llego al museo, fue Peninsular. Esta exposición, ellos fueron partícipes y se menciona en el libro, con una colección de fotografía maravillosa que inundó todo el edificio, fotografía contemporánea muy bella. De Nadie recuerda todo, lo recuerdo todo, ya que fue una exposición bellísima. Tuvimos a Analco en el Museo de la Ciudad, tuvimos a la mirada del Museo de Sector Reforma, y les voy a platicar algo muy breve. Platicando con ellos para llevar a cabo esta exposición, les dije, bueno, ya sabemos lo que queremos hacer en el museo, ya sabemos que queremos mover las tierras, las tenebras de este museo, queremos cambiar de ser un museo de historia a que sea un museo de la historia de lo que está sucediendo, de una memoria presente también. Sé que la historia es del pasado, pero también es una memoria viva lo que debe tener este museo. Me presentan una lista, la cual tiemblo, porque dice: descripción de las piezas del proyecto. Esculturas hechas con cofres de carros. La escultura será suspendida de la bóveda de las salas. Bueno, ya se imaginarán, ¿no? Azulejo Guadalajara en el piso del patio del museo. Realizar una abstracción de uno de los puestos de la plaza y una banca. El jueves 7 de agosto, en la inauguración, se servirán chocomiles mientras un DJ toca a las 20:30 horas. Intervención en una de las salas con vinil fluorescente que se enciende cuando las luces se apagan a través de un timer. La temática: las explosiones del 22 de abril. No Object, proyección de imágenes de un cañón sobre autos en la plaza de San Sebastián de Analco. Que por cierto, después hubo un desfile maravilloso con los autos modificados que tienen una versión kitsch maravillosa y donde tiene una carga de lo que es la gente de ese entorno. Retratos de gente, ícono de Analco, que esas fueron las premiadas en la Bienal del Centro de la Imagen. En fin, después se llevaron a cabo otras actividades como Teatro de Sombras con René Hayashi, y a la hora que me presentan esto, pues digo, tengo que hablar con los guías para que entiendan que el museo tiene que cambiar, y ellos estaban acostumbrados a platicar de su siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, XIX, XX, y no los mueves. Eso fue una labor que hicieron los propios artistas con los custodios para poder entender este sentir de la exposición. Donde montaron los cofres, Santino realiza una intervención en el vestíbulo con un cofre de constante movimiento mecánico.
Después en el patio de la Rayán lo replica con varios cofres y esta misma pieza se itineró en varios puntos de la ciudad como una idea de extender y rescatar estos espacios públicos de la ciudad. La intervención del patio central del museo, fabricado con azulejos de Pisos Guadalajara, que quiero decir que fue calzado, puesto a la medida, a la perfección, y pareciera el piso original. Mucha gente preguntaba si verdaderamente era el piso del patio. Después esta obra, muchos de ustedes la vieron, al principio nadie se animaba a pisarla porque era faltar al respeto a la obra de arte de Alejandro Fournier. Finalmente él inició con sus pisadas y ya nos fuimos todos arriba de este piso y ahora se encuentra en Paseo Chapultepec, un poco deteriorado con el tiempo, pero creo que esto es parte del uso que se pretende tener, aunque falta un poco de mantenimiento que se le invierta en estos espacios maravillosos. Después las explosiones, que fueron un suceso, pues la sala donde se intervino con vinil fluorescente, con el dispositivo que les mencionaba, nos hacía alusión al catastrófico 22 de abril, y ahí sí todos lo recuerdan todo. Las fotografías expuestas, como lo he mencionado, se fueron a varias presentaciones, a varias, creo que fue de gira, ¿no? A Uruguay, a París, en fin. Al final el sector Reforma cierra un círculo a la hora de ser consumida, su obra por el público. Es una relación simbiótica que necesita retroalimentación. Polifoneo posteriormente, una exposición curada por Israel Martínez. Esta obra que llevó a cabo el Museo de la Ciudad también, que participó Sector Reforma, fue una creación de arte sonoro, obviamente sonidos de nuestra ciudad. Y después tuvimos también, voy a hacer un paréntesis, no es de Sector Reforma, pero que causó un poco de impacto,